Y hoy quería compartirte algo que compartí con mis hermanos ahí en mi comunidad, de la bendición de la confesión. Amén. La bendición, las bendiciones de la confesión. Amén. Y acá dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y aunque podríamos detenernos en cada una de estas palabras, yo básicamente quiero enfatizar esta mañana en la confesión. Pero este proverbio no puedo pasar por alto que habla de algo muy importante. El que encubre, ¿no? El que oculta su pecado no va a prosperar. Y digo, qué importante que es confesar los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y hay un montón de ejemplos bíblicos. No sé, por ejemplo, me viene la vida de Moisés, que fue un grande hombre de Dios, pero recuerdo que una estación de su vida, una temporada de su vida, dice la palabra de Dios, aquellos que conocemos la historia, está en Éxodo capítulo 2, dice que él ya era de edad como de 40 años, él era príncipe de Egipto, era un hombre súper inteligente, había sido instruido en la sabiduría de los egipcios, pero no conocemos los detalles, ¿no? Pero yo creo que a esa altura del partido, como quien dice, él ya sabía que era hebreo. Amén. Que por sus venas corría sangre hebrea. Y dice la Escritura que un día sale y ve a un capataz egipcio castigar y hacer abuso de autoridad y oprimir a un hebreo. Y dice la palabra que Moisés, al ver esa injusticia, reacciona y como dice la palabra, y mata al egipcio y lo esconde. Pero si seguimos leyendo, vemos que terminan dándose cuenta, ¿no? Terminan descubriendo lo que había pasado, ¿no? con el egipcio. Y no le queda otra cosa a Moisés que escapar. Y acaba 40 años en un desierto, que obviamente que estaba dentro de los planes de Dios. Y ese es un ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, el fin de Moisés era bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él quería liberar a ese hebreo que estaba siendo oprimido, que estaba siendo castigado de una manera abusiva. El fin era bueno, el fin era lícito, pero el medio fue un medio ilícito. Y a veces, la otra vez ministraba un hermano y le decía, hermano, todo bien, lo que vos me planteás es una necesidad y está bueno que quieras ayudar, pero si el fin es bueno, el medio para llegar a ese fin también tiene que ser bueno. ¿Cuántos dicen amén? No existe eso que el fin justifica los medios. No es así. El fin no justifica los medios. Si el fin es lícito, el medio para llegar a ese fin también tiene que ser lícito. No puede ser un medio ilícito. Y vemos que Moisés, bueno, quizás se equivocó en la forma, quizás reaccionó en la carne. Y vemos la misericordia de Dios, ¿no? En que luego, aquellos que conocemos la historia bíblica, vemos que Dios, después de 40 años, ahora sí Dios quiere usarlo como un libertador, pero ya no es a su manera, sino es a la manera de Dios. Amén. Y sabemos que fue un ministerio exitoso el de Moisés. Otro ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Acán, aquellos que conocemos el libro de Josué, sabe que en un momento Josué va a tomar una ciudad y le dice al pueblo, a los guerreros, a los hombres que iban a salir a pelear la batalla, no toquen nada, no manoteen nada, no toquen nada del anatema, del maldito. Y acá hay un hombre llamado Acán que no obedeció a la voz del siervo de Dios, a la voz de Dios a través de Josué. Y dice que agarró, manoteó un manto babilónico y unas cosas más y lo escondió entre sus enseres, dice, entre sus cosas. Y aquellos que conocemos la historia dice que el pueblo subió a la batalla. ¿Y cómo fue? ¿Cómo le fue al pueblo? ¿Le fue bien o le fue mal? Dice que cayó en la batalla y experimentaron derrota, ¿no? Y Josué no entendía y dice la palabra que el siervo de Dios, el varón de Dios, va delante del Señor y dice, Señor, ¿qué nos pasó? ¿Por qué pasó esto? Y el mensaje del Señor fue claro, Israel ha pecado.
hay anatema, ¿no? Y igual ni comparación lo que pasó con Acán que lo que pasó con Moisés, ¿no? Lo que yo quiero hablar de que después, aquellos que conocemos la historia, sabemos de que Dios saca luz, ¿no? Y le dicen, tienen entre sus cosas, entre sus enseres, entre sus cosas, anatema. Y bueno, y es tremendo cómo Dios trae a la luz, ¿no? El pecado oculto. Hernán, si no me equivoco, Hernán decía, una cosa es confesar pecado y otra cosa es que se te descubra el pecado, ¿no? En el caso de Acán se le descubrió. Una cosa es confesar pecado y otra cosa es que se te descubra. Yo creo que a veces Dios nos da un tiempo de misericordia para que confesemos ese pecado, porque después es vergonzoso cuando se descubren las cosas, ¿no? Se destapa la olla y... ¿Cuánto están entendiendo? Igual ni comparación, ¿no? Moisés, si se quiere, lo que a él lo movilizó, aunque lo hizo, si se quiere, en la carne, fue una injusticia. En el caso de Acán fue la avaricia, ¿no? Vio algo que le gustó, ¡pum!, manoteó. Pero el problema de ocultar, el problema de esconder. Y yo veo que es importantísimo, hermano, la confesión. Y yo quería hablarte de una de las bendiciones, vamos a arrancar, es la misericordia. Cuando vos y yo, amado hermano, amada hermana, confesamos nuestros pecados, dice acá la palabra y hay una promesa de parte del Señor, vas a alcanzar misericordia. Amén. ¿Cuántos quieren alcanzar la misericordia? Y cuando hablamos del tema de la confesión, quiero hablar de dos tipos de confesiones. La primeramente es confesar al Señor. Amén. Confesar a Dios. Pero también, y ahora me voy a meter en ese terreno, es que también hay veces donde Dios quiere que le confesemos a alguien de carne y hueso. Y ahí nos cuesta un poquito más. Y ahora voy a entrar en ese terreno. ¿Amén? Vamos a buscar el Salmo 32. Cuando no confesamos, hermano, hay consecuencias. Hay una frase que dice, lo que se guarda, se pudre. Va de nuevo. Lo que se guarda, se pudre, hermano. Cuando no confesamos, cuando no contamos nuestras problemáticas, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, cuando no hablamos, hermano, a Dios. Y a veces es necesario hablar con alguien de carne y hueso. Lo que se guarda, se pudre. Salmo 32, salmo precioso, dice así, versículo 3 al 5, dice, mientras callé, ¿qué pasó? Decía David, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, mientras no dije nada, mientras no hablé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí, no escondí, no oculté mi iniquidad, mi maldad, esos pecados que se repiten. Y dije, confesaré, ¿qué dijo David? Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos otra bendición de la confesión, el perdón de Dios. Pero vemos, hermano, que cuando no confesamos, ¿qué decía David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Una vez leí algo acerca del tema del perdón. Y leí una literatura que hablaba de ese tema, el tema de la falta de perdón, ¿no? Y según este material que yo leía, decía de que la falta de perdón, las raíces de amargura, el resentimiento, es pecado, por supuesto, y como todo pecado te deja secuelas, te deja marcas, trae consecuencias. Y mucha gente que sufre el problema de los huesos, cuando uno le levanta el historial y uno empieza a escuchar su historia, en algunos casos se deja ver de que hay falta de perdón, años quizá con una falta de perdón, un rencor, un resentimiento. Pero pueden ser problemas de otra índole. Pueden ser de índole sexual el tema. Lo que se guarda, hermano,
se pudre. Y yo quiero darte unos consejitos en esta mañana. Y tomé apunte porque a veces me puedo olvidar. Dice, para no ser bombitas de tiempo puse acá. Viste que hay algunos que son bombas de tiempo, ¿viste? En cualquier momento detona. Habla aunque no quieras. Habla aunque te cueste. Habla aunque no te guste. Habla aunque te duela. Habla, hermano. Yo recuerdo hace muchos años atrás, había un hermano, hace muchísimo no lo veo, llegué acá en el año 2012 a remar, aunque ingresé en el 2015, pero venía, frecuentaba la comunidad, y recuerdo que había un hermano de General Belgrano, Alberto, si me está escuchando, y recuerdo que fue un hermano al que Dios lo puso en mi camino para abrirle mi corazón. Y yo me acuerdo que este hermano me confrontó y me dijo, hermano, hacete libre. Y yo me acuerdo que me hice libre. Y le conté todo, cosas que a ninguna persona le había contado, ni siquiera a mis familiares. Y recuerdo que el hermano me puso la mano y me dijo, vamos a orar. Y oró por mi vida, hermano. Oró por mi vida. Y necesitamos hablar, hermanos. Necesitamos hablar. Otra bendición que encontramos, la primera te conté, misericordia, pero acá encontré otra bendición de la confesión, el perdón de Dios. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Entonces dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. El otro día el hermano Walter decía, mejor es confesar tentación que confesar pecado. Mejor es confesar tentación que confesar pecado. Y quiero aclarar algo muy importante, que este tema de la confesión no es un tema católico, hermano. A veces cuando hablamos de esto de confesarle a alguien de carne y hueso, ¿no? Nos viene lo católico. Pero no es un tema católico, es un tema bíblico. Y te lo quiero mostrar con la palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Dice que en aquel momento había un mover del Espíritu, y la gente que escuchaba la predicación y el llamado del arrepentimiento de Juan Bautista venían de esta manera, hermano, confesando sus pecados. Ahora también lo vamos a ver en la iglesia primitiva, Hechos 19, porque está todo bien con confesarle las cosas al Señor, hermano. Amén. Pero también hay situaciones y momentos, hermano, en la vida, donde Dios quiere también que busquemos a alguien de carne y hueso, un amigo verdadero, una amiga verdadera, hermano, a quien poderle contar tu cruda realidad, contarle tus miserias, amigo. Mira lo que dice acá, Hechos 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Bueno, luego de la confesión vino una decisión clara de arrepentimiento, ¿no? Dice que esta gente que practicaba el ocultismo y en aquellos, dice que tenían libros, los quemaban, como diciendo, tomaron una decisión radical, de raíz, que habla de una verdadera conversión y arrepentimiento. Pero antes nos dice que ante la predicación de Pablo, y muchos de los que habían creído venían confesando. Decí conmigo, venían confesando. Amén. Y dando cuenta de sus hechos. Ahora yo decía, ¿por qué nos cuesta tanto confesar? Y yo anoté acá algunos motivos. Quizá porque no tenemos un amigo de verdad. Muchos hermanos tenemos, pero amigos de verdad. Y quizá tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Pero a veces necesitamos una persona, hermano, un amigo de verdad. Puede ser un familiar, puede ser un hermano mayor, un líder espiritual, un pastor.
¿A quién contarle, hermano, nuestra cruda realidad? Punto número 2, porque cae por tierra esa fachada de hombre justo que muchas veces tenemos, esa apariencia. Y a veces no queremos mostrarnos vulnerables. Mirá, amigo, esta es mi cruda realidad. Este es Darío. Y a veces no nos queremos dejar ver. Y tenemos una fachada, hermano, de hombre justo. Yo tengo una persona, y doy gloria a Dios por su vida, a que le puedo contar todas mis miserias. Y qué alivio. Porque el Señor quiere que vaya a su presencia, pero también el Señor quiere que a veces me humille. Porque también tengo una frasecita para compartirte acá. Que el orgullo, que muchas veces se disfraza de vergüenza, no te cierre la boca. Va de nuevo. Que el orgullo, que muchas veces se disfraza de vergüenza, no te cierre la boca. A veces decimos, no, hermano, ¿cómo le voy a contar estas cosas? ¿Cómo le voy a decir esto? ¿Qué va a pensar de mí? Es orgullo, pero disfrazado de vergüenza. Que el orgullo, hermano, que muchas veces se disfraza de vergüenza, no nos cierre la boca, hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si no puede decir amén, como dice nuestro pastor Hernán, ay, ay, ay. Es un tema, ¿no? Es un tema encontrar a alguien a quien decir, hermano, me quiero mostrar nuestra vulnerabilidad. Yo encontré un relato que de alguna manera describe esto. Dije, qué buena ilustración. Es como esos guerreros, ¿viste? De la Edad Media, que están en el campo de batalla y están ahí con toda la armadura de guerrero, al mejor estilo película Gladiador, y están en el campo de batalla ahí, ¿no? Recibiendo espadazos. Pero llega un momento en que ese guerrero decide volver a su casa. Y para tener intimidad con su esposa, ¿qué tiene que hacer el guerrero? ¿Qué crees que tiene que hacer ese hombre para ese guerrero para poder tener intimidad con su esposa? ¿Qué tiene que hacer? Quitarse la armadura, hermanos. Y sí, a veces corremos un riesgo, ¿no? Porque cuando vamos y le contamos a alguien nuestras vulnerabilidades, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras luchas personales, te tenés que quitar la armadura. Esa fachada de hombre justo, esa apariencia. El otro día escuché una definición de la palabra hipocresía. Yo tenía por hipocresía, bueno, alguien que dice algo y no lo hace, ¿no? Pero me gustó una sola palabra, actor. Un hipócrita es un actor. Y a veces somos buenos actores. Y nos sale bien, ¿eh? Podríamos estar ahí en Hollywood. ¡Qué actorazo! La hipocresía es eso, hermano. Actor. Pero a veces Dios quiere, hermano, que no actuemos más. Y que busquemos un amigo de verdad y decirle, hermano, quiero hablar con vos. Y qué bueno que lo encuentres. No, yo le cuento mis miserias y... Ay, Señor, sí, está bien. Pero a veces Dios quiere que seas humilde y que busques a alguien de carne y hueso y le digas, hermano, te quiero contar algo que me está pasando. Estoy luchando contra un pecado hace años y no lo puedo superar. ¿Y sabes qué alivio que vas a sentir, amado, amada hermana, cuando compartas eso? Muy solo amén. Amén. Ya tengo para seguir con ese amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a buscar un versículo más. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y acá nos dice algo importantísimo, hermanos. Nos dice que no dice solamente que oremos unos por otros para ser sanados. Antes dice algo importantísimo. Confesad vuestras ofensas. A veces no recibimos sanidad o no recibimos restauración. ¿Sabes por qué? Porque puede estar faltando confesión. Confesión.
Estas son las bendiciones de la confesión. Misericordia. Estas son las bendiciones de la confesión. El perdón. Y esta es una bendición de la confesión también. Sanidad o restauración, hermanos. Me queda solamente decirte algo más. En aquella iglesia primitiva que te estaba contando había un mover del Espíritu, hermano. Y uno de los frutos de una verdadera conversión era confesar los pecados. Dice, y venían confesando y dando cuenta de sus hechos, hermano. Yo quería decirte algo más, hermano, esta mañana. Que puedas confesar tus luchas, que rompas el silencio. Confesar primeramente a Dios, amén, tus pecados, porque el perdón y la restauración del Señor te están esperando. Amén. Yo quería invitarte a ponerte de pie en esta mañana. Confesá tus luchas, rompe el silencio. Primeramente al Señor. Y también a un hermano, a un amigo verdadero. Y el perdón y la restauración, hermano, van a llegar a tu vida. Qué alivio, hermano. Qué alivio cuando le confesamos a Dios. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a orar. Padre, te quiero dar las muchas gracias, Señor. Qué alivio es cuando podemos venir delante de tu presencia, Padre. Señor, a confesarte, Dios mío, nuestros pecados, como hizo aquel hijo pródigo, Señor, que dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. La restauración de ese hijo pródigo comenzó cuando confesó sus pecados, Señor. Señor, te pido que en esta mañana tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y que podamos saber de que hay bendición en la confesión, Señor. Señor, que no ocultemos, que no escondamos. Señor, ayúdanos, Señor. A veces, Señor, no nos animamos a confesar lo que nos pasa por el qué dirán los demás, qué van a pensar de mí. Señor, pero yo te pido que nos des discernimiento, Señor. Señor, que tú pongas una persona en nuestro camino, Dios mío, alguien con que podamos mostrar nuestra vulnerabilidad, que podamos quitarnos esa armadura, Señor, y podamos abrirle nuestro corazón, Señor. Yo te pido que tú bendigas a esta iglesia, que tú bendigas a esta comunidad, que tú bendigas a mis hermanos y hermanas en esta mañana, Padre, que puedan confesarte sus pecados, Señor, y que puedan experimentar ellos, Señor, también tu misericordia, tu perdón y tu restauración, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.